¿Qué es ser inteligente? ¿Es tener un cociente intelectual de 150? ¿O por contra es la creatividad de un músico, esa astucia que puede tener un emprendedor en los negocios o esa capacidad de entender a los demás? Y más importante aún, ¿estamos atados a la inteligencia con la que nacimos o podemos de alguna manera actualizar nuestro cerebro? A raíz de la entrevista con Champimuros, en el canal de Opos vamos a profundizar en su caso en particular. Desmontaremos mitos, exploraremos las fronteras de la neurociencia y abordaremos una realidad compleja. Esta realidad muchas veces incomprendida, que es la conexión que hay entre altas capacidades, trastorno de déficit de atención y el control de impulsos y riesgos de adicciones. Quédate conmigo porque lo que vamos a descubrir podría cambiar la forma en la que te ves a ti mismo y a los demás. En primer lugar, vamos a definir qué es inteligencia. Si nos vamos a la creencia popular, se define como la capacidad del ser humano de adaptarse al ambiente. Pero esto es una aseveración que dista enormemente de la realidad. Tenemos el ejemplo de un camaleón que se adapta al ambiente para pasar desapercibido, y eso no le convierte en inteligente. Consideramos a alguien inteligente como aquel que es capaz de modificar el ambiente para adaptarlo a sus necesidades. Cuando hablamos de inteligencia, nos viene a la cabeza a todos Howard Gardner, que era un psicólogo americano que nos hablaba de las inteligencias múltiples. ¿Qué hay de cierto en todo ello que comentaba? Este psicólogo nos hablaba de al menos 8 inteligencias diferentes, entre ellas la lingüística, la matemática, la espacial, etc. Podría ser un genio en matemáticas y ser un inepto en visión espacial o en relaciones interpersonales, y esto no te hacía menos inteligente. Pero ¿cuál es el criterio imperante en la actualidad? La idea propuesta por Howard Gardner ha sido reevaluada y la perspectiva actual se inclina hacia una inteligencia general con distintas habilidades o talentos. Hablaríamos de estos términos. Inteligencia, digamos que es la computadora central que guía esta toma de decisiones, y cada persona individualmente tendrá unas habilidades más o menos desarrolladas y una serie de carencias. La pregunta que nos hacemos es, ¿por qué la población en general le molesta que haya gente que tenga una inteligencia superior a la media? Cuando hablamos de alguien con altas capacidades, internamente nos sentimos ofendidos e intentamos justificarlos. Resaltamos alguna cualidad que tenemos, como si después de todo, ser o más o menos inteligente dependiera de nosotros. Pero la naturaleza es azarosa y depende únicamente de nuestros genes ser más o menos inteligente. Al igual que pasa con la altura, el color de piel, ser calvo, por mucho que nos empeñemos, es lo que nos ha tocado. Aceptar lo que hay es un principio fundamental para evitar comparaciones y dejar de sufrir. La mayor parte de la población es normal. La curva siempre tiende hacia la media. Es nuestro ego el que nos quiere hacer únicos, diferentes, con esa continua necesidad de separación. Tenemos que aprender a jugar con las cartas que nos han tocado y fomentar esa neuroplasticidad cerebral para adquirir habilidades o destrezas fruto de la perseverancia. Siempre habrá quien le cueste más o menos, pero en todo caso podremos crear nuevas conexiones neuronales y fortalecer esas ya existentes a lo largo de toda nuestra vida, en respuesta siempre a esa experiencia. A partir de aquí, la pregunta que surge es la siguiente: ¿cómo podemos vivir o mejorar cognitivamente? Vamos a ver una serie de retos. En primer lugar, novedad y desafío. Aprender algo nuevo y complejo, como un idioma o instrumento musical, es uno de los estímulos más potentes para fomentar la neuroplasticidad. En segundo lugar, el ejercicio físico. El ejercicio aeróbico, así como el aumento de fuerza, favorece el flujo sanguíneo al cerebro y promueve la creación de nuevas neuronas. Es literalmente uno de los mejores potenciadores cognitivos que existen actualmente. Sueño de calidad. Durante el sueño, nuestro cerebro consolida recuerdos, limpia toxinas y se repara. La falta de sueño crónica es devastadora para la función cognitiva. En cuanto a los hábitos nutricionales, una dieta rica en ácidos grasos omega 3, antioxidantes y vitaminas es fundamental para la salud cerebral.
Mindfulness y meditación, entendida esta como atención plena. Estas prácticas han demostrado mejorar la atención, la memoria de trabajo y la regulación emocional, fortaleciendo fundamentalmente la corteza prefrontal. Con respecto al caso analizado en la entrevista anterior, se combinan altas capacidades, cociente intelectual de 145, con un trastorno de déficit de atención e hiperactividad, y los problemas en el control de impulsos. ¿Qué pasa cuando el cerebro tiene a la vez un potencial extraordinario y un desafío neurológico significativo? Hablamos en este caso de lo que se llama doble excepcionalidad. Coexisten altas capacidades por un lado y trastorno de déficit de atención e hiperactividad por el otro. Estos individuos pasan a ser una paradoja andante. Pueden tener una capacidad de razonamiento y una creatividad asombrosas, pero al mismo tiempo luchar con la organización y esa atención sostenida. Y crucialmente se va a manifestar en esa deficiencia en cuanto al control de impulsos. Tienden a ser altamente impulsivos. Es por ello que muchas veces cae en el juego. Para entender por qué tenemos que hablar del director de orquesta de nuestro cerebro, las funciones ejecutivas, localizadas principalmente en la corteza prefrontal, son las habilidades que nos permiten planificar, organizar, gestionar el tiempo y sobre todo inhibir esas conductas o esas respuestas impulsivas. El Dr. Russell Barkley, una de las mayores autoridades en trastorno de déficit de atención y hiperactividad, lo explica de forma brillante. El TDAH no deja de ser un problema de no saber lo que hay que hacer, sino que es un problema de no poder hacer lo que sabes. La dificultad principal reside en la inhibición conductual. Es una incapacidad para detener una acción o un pensamiento para dar paso a otro apropiado o a una reflexión sobre las consecuencias futuras. En el cerebro neurotípico, un impulso, por ejemplo, el hecho de mirar un móvil, es detenido por un guardián. Le vamos a llamar esa corteza prefrontal al guardián, que dice: espera, estás trabajando. En el cerebro con TDAH, el guardián está distraído o es más lento. El impulso pasa sin tener en cuenta este filtro. Ahora sumemos a esta ecuación el factor del consumo de sustancias. La conexión entre el trastorno de déficit de atención y el riesgo de adicción está altamente y sólidamente documentada en estudios científicos. Y las razones son una tormenta perfecta. Búsqueda de novedad, sensaciones nuevas. Aquí el cerebro con TDAH anhela esa estimulación. Es decir, tenemos un problema en cuanto a la dopamina y a la noradrenalina. Las drogas y el alcohol proporcionan una avalancha, por ejemplo, de nuevas y intensas sensaciones. La automedicación. Las personas con TDAH a menudo sufren de ansiedad, frustración y baja autoestima. Algunas sustancias, como pueden ser los estimulantes, la cocaína o las anfetaminas, o el alcohol, que aunque tenga un componente más depresor, pueden ser utilizadas conscientemente e inconscientemente para calmar ese ruido mental. Muchos de los que tienen TDAH no sienten esa estimulación que le puede provocar el consumo, por ejemplo, de un medicamento como puede ser el Ritalin. Tampoco manifiestan esa alteración que le puede provocar un estimulante como podría ser la cocaína. La clave está en este déficit en cuanto a este control de impulsos. Si tu cerebro tiene dificultades para frenar el impulso de decir algo inapropiado o de comprar algo que no necesitas, también tendrá muchas más dificultades para decir no a una copa de más, a probar una nueva sustancia o a repetir en el consumo a corto plazo. Es decir, todas estas conductas adictivas se ven facilitadas por este TDAH por esa imposibilidad de inhibición conductual. Cuando una persona con alta capacidad intelectual tiene TDAH, el peligro es aún más sutil. Su alta capacidad o su inteligencia puede permitirle justificar y racionalizar el consumo y ocultarlo durante más tiempo y crear complejas negaciones. Pero esa vulnerabilidad neurobiológica sigue ahí, acechando siempre bajo la superficie de su extrema brillantez. Entender la inteligencia en toda su diversidad nos libera de etiquetas simplistas. Saber, por ejemplo, que nuestro cerebro es plástico nos da poder y responsabilidad sobre nuestra salud cognitiva.
También el hecho de poder comprender la neurobiología del TDAH y las altas capacidades nos obliga a ser más compasivos y eficaces en nuestro apoyo. La inteligencia no es solo la capacidad de resolver problemas, sino también la valentía de enfrentar aquellos que sean problemas nuestros. Comparte este vídeo si crees que puede ayudar a alguien que esté en esta situación y si te ha gustado, dale al like y escribe en comentarios. Nos vemos en próximos vídeos.